de la retina como tal, tenemos la retina es donde se inicia el proceso de la visión, siendo la parte especializada del sistema nervioso destinada a recoger, elaborar y transmitir las sensaciones visuales. Es una capa neurosensorial que limita su superficie interna con el vítreo, por delante termina integrada en el cuerpo ciliar a través de la obra serrata, y en su parte central y posterior se distinguen la mácula y la papila del nervio óptico. Este es el fondo del ojo. Entonces, el examen del fondo del ojo se convierte en una ventana abierta que permite observar las manifestaciones de enfermedades propias de esas estructuras y en ellas las manifestaciones de enfermedades sistémicas. Por eso les decía que el ojo nos da mucha información. Para recordar, con la oftalmoscopía directa monocular podíamos ver solo el fondo del ojo, o sea, hasta el ecuador. Es una imagen, acuérdense que les pregunté en examen, se ve de forma directa, es real, es de la forma como está, pues es real y erecta, está magnificada a más de 14 diámetros. Cuando hablan de diámetros, hablan del diámetro de la papila, o sea, cuántas veces más de la papila podemos ver en la imagen. Y la observación solamente es accesible hasta el ecuador. Luego, en cambio, en la indirecta, que es la binocular, podemos ver hasta la hora serrata, ¿sí? Pero la imagen es invertida, ¿ya? Hasta 8 diámetros del disco. Luego, el delicado desarrollo embrionario de la retina a partir del diencéfalo hace que esta importante estructura pueda ser asiento de múltiples enfermedades comunes del sistema nervioso central y partícipe de anomalías congénitas variadas de ese sistema. Sus manifestaciones se pueden observar mediante la oftalmoscopía y se diagnostican con cierta facilidad. Entonces hemos visto ya retinopatías diabéticas, hipertensivas, oclusiones, inclusive ya cuando se ven patologías hereditarias o embrionarias también se pueden observar en el fondo del ojo. ¿Por qué las podemos observar fácilmente? Porque es el único examen en vivo y en directo que nos permite evaluar los vasos y arterias tal cual son, sin hacer nada. Los otros exámenes que nos permiten observar de forma clara y perfecta la retina son la OCT. Acá tenemos la OCT del nervio óptico. Hoy a vuestro compañero les mostraba cómo una mala imagen de OCT o un mal estudio podría alterar un resultado por no ser una buena máquina. Entonces, muchas veces cuando veamos en la medicina vamos a tener diferentes calidades de estudios. Por eso a veces decimos, hazte una resonancia magnética, pero no te la hagas acá en... ¿Cómo se llama este lugar que hay acá? ¿Qué hacen? Resonancia magnética. Algo del sur. ¿Dónde está la clínica San José? Rema Sur. Porque es malísimo. O sea, puedes tener un cáncer con metástasis y ellos no te detectan nada. Por eso hay resoluciones de equipos. Entonces tenemos que conocer como médicos dónde pedimos nuestros estudios. ¿Bien? Porque a veces nos podemos confundir, nos podemos darle un diagnóstico errado al paciente porque está complementado con un estudio. ¿Ya? Entonces, hay estudios y estudios. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la OCT de mácula, la evolución de esta máquina es muchísimo, o sea, a la velocidad de la luz, al punto de darnos tomografías que parecen cortes histológicos, donde podemos evaluar cada capa de la mácula. Entonces, acá te están comparando con la imagen con la misma OCT. ¿Dónde estaría si vemos alguna alteración? Entonces, hoy por hoy estas imágenes son muy, muy importantes, dan mucha información. Entonces, bueno, acá hay otro dibujito de cómo es la diferencia de ver una oftalmoscopía directa y cómo vemos una oftalmoscopía indirecta. En la directa las imágenes son poco brillantes, alta magnificación, acá muy brillantes, poca magnificación. El fondo vemos hasta máximo 70 grados, acá se ve todo hasta la hora serrata. En la monocular no hay estereopsis, porque para tener estereopsis tenemos que tener visión binocular, o sea, ver con los dos ojos, o sea, ver la profundidad. Podemos ver el fondo del ojo con alteraciones de los medios, o sea, medios que no estén transparentes, no en la directa, y sí en la indirecta. O sea, puedo ver toda la retina, aunque tenga cataratas, si le hago una indirecta. El campo visual que se ve del estudio es 10 grados y acá hasta 37. Acá podemos verla sin dilatar la pupila, acá sí o sí la tenemos que dilatar, porque queremos ver hasta la hora serrata.
¿Bien? Además del estudio del fondo del ojo, de la tomografía de la OCT, de mácula, podemos pedir también muchos otros estudios que nos van a servir para el diagnóstico, digamos, ya no solo histológico como tal, como la tomografía, sino electrofisiológico, como los electroretinogramas, que serían estudios que nos permiten ver cómo llega la señal al cerebro. Entonces, el electroretinograma es igual que un electroencefalograma, pero al ojo. Entonces, nos va a dar unas imágenes. Entonces, podemos tener, por ejemplo, pacientes simuladores, pacientes que, por ejemplo, trabajan en una empresa, qué sé yo, haciendo cualquier cosa, y un día dicen que por estar trabajando ahí pasó una abeja y ya no ven. Eso es una denuncia, una demanda que a la empresa le involucraría mucho dinero para, ¿cómo le dicen cuando le pagan? Para que, una indemnización, eso. Entonces, ahí por eso muchas empresas tienen que hacerse los exámenes que se llaman preocupacionales. Entonces, las empresas exigen a las empresas que toman los exámenes preocupacionales, obviamente que sean evaluaciones hechas por médicos, porque llevan su sello, llevan su firma. Pero muchas empresas, para abaratar esos costos, lo hace, o sea, el que limpia a la vez toma la agudeza visual. Hasta ellos saben tomar la agudeza visual y ustedes todavía no. Entonces agarran y anotan 20-20, ojo derecho, ojo izquierdo, y hacen como ustedes, que están mirando el octotipo en vez de estar mirando al paciente, y el paciente sabe que no ve con ese ojo y está haciendo así, y ustedes, te va a dar la rojita, por favor. Ya, muy bien, señor, 20-20, vaya a casa. Y después, al mes, dice no veo, pero el doctor que firmó dice que usted veía. Pues sí, yo veía. Y por trabajar aquí, como le dije, pasó una abeja y dejé de ver. Me indemnizan con $200.000. ¿A quién creen que le cae la responsabilidad? Al médico evaluador. ¿Me entienden? Por eso, aunque les pague, nunca presten sus sellos, porque después los van a buscar. No es que se liberan y ya feliz y contento. ¿Me entienden? Muchos médicos prestan sus sellos a el que limpia para el que haga las evaluaciones. ¿Ya? Entonces, con este estudio podemos sacarnos la duda. Le pedimos un electroretinograma y podemos ver si la señal llega o no llega al cerebro. Entonces, por más de que miente y diga no veo nada, nada negro, todo negro, la señal llega, el paciente ve. Punto final. ¿Me entiende? Entonces, hay formas de detectar estos simuladores. Entonces, las pruebas electrofisiológicas son métodos de exploración objetiva del órgano de la visión, útiles en dar a conocer el estado funcional de la retina y de la vía visual. Entonces, en cuanto a lo que sería la embriología, que es medio tediosa, yo creo que ya la hemos visto, vamos a pasarla, la van a tener ahí igual. La irrigación la acaban de ver, la mácula, para recordar básicamente las zonas de la mácula, que acabamos de verla como el tema de oclusión, han hablado bastante. La mácula, acuérdense que rodea la fovea. Aquí es donde tenemos, acá, la mácula tiene la tasa más alta de flujo sanguíneo de cualquier tejido del cuerpo humano. Probablemente funciona para estabilizar la temperatura ambiente de la retina, porque el flujo de sangre es muy superior al necesario para satisfacer las demandas nutricionales de la retina. Pero sin embargo, pese a chupar mucho oxígeno, es avascular en su parte central. ¿Bien? A ver, ¿qué más importante de acá? Anatómicamente, dentro de la mácula, anatómicamente, se define como la porción de la retina posterior que contiene la xantófila, bla, 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 y dos a más capas de células ganglionares. Por eso cuando vemos el tema de la OCT de fibras nerviosas ganglionares, las tomamos a ese nivel. Para ver si tiene daño o neuropatía óptica en el disco. Entonces, se puede dividir de forma anatómica y de forma clínica, ¿sí? La nombra, por ejemplo, acá tenemos en esta parte que es la parte clínica, la mácula, la fovea, el área avascular, que es la parte más central de la fovea, y el polo posterior. En cambio, en el otro dicen foviola, parafobia, perifobia, así. Pero son formas de nombrar la mácula, en realidad. Con que vean la mácula y la fovea, estamos. ¿Qué más?
A ver, importante. Ya, entonces tenemos, como tenemos fresquita la clase de todo lo que hemos visto, irrigación y todo esto, también tenemos dentro de la retina que ver lo que es la papila. Entonces la papila, acuérdense que es el nacimiento del segundo par craneal, su diámetro, por eso cuando vemos papilas ópticas más grandes que salen en la OCT, cuando pedimos una OCT del nervio óptico, miden la papila y dicen, bueno, mide 2.22, entonces es una papila, una cabeza del nervio grande, por lo cual podría parecer que su excavación sea más grande. Entonces, por eso la miden los bordes de la papila, miden el borde de la excavación, y si vemos que esta excavación tiene otras características diferentes a lo que estamos viendo ahí, podrían sospechar de glaucoma. ¿Bien? Uy, estoy viendo. Entonces, dado que carece de neuronas neurosensoriales, es un área ciega y se traduce en el campo visual como un escotoma fisiológico. Entonces, cuando hacemos el campo visual, este escotoma, esa parte negra, esto es el campo visual normal, todo lo que vemos sin mirar, y esta manchita es el escotoma fisiológico que todos tenemos. Cuando esa manchita se hace más grande, entonces decimos, se nombra aumento del escotoma, aumento en tamaño. O, en este caso, por ejemplo, hay una pérdida de su campo visual en este paciente. Todo lo negro, todo lo gris, habla de daño. ¿Bien? Entonces, vemos las diferentes porciones que tiene el nervio al salir, digamos. Tenemos el intraorbitario, el intracanalicular y el intracraneal. ¿Sí? Y luego vemos lo que sería la retina periférica. Entonces la retina periférica, hablamos ya después del ecuador, cerca a la hora serrata, es la región ecuatorial que comprende 2 diámetros de cada lado del ecuador y está en relación con las venas vorticosas, y la hora serrata o periferia extrema, que es la zona más periférica de la retina, mide 2.1 en el lado temporal y 0.7 a 0.8 en el lado nasal. Entonces, acá. La hora serrata es el límite anterior de la retina, está ya con la coroides, observándose por una línea circular o sinuosa que continúa con el cuerpo ciliar y se sitúa por delante del ecuador, unos 6 a 7 milímetros de la córnea. Entonces acá tenemos la parte, acá en la parte extrema anterior donde se ve la hora serrata. Luego acá también tenemos otra fotito donde ya te ponen toda la imagen, ¿no? Entonces polo posterior o fondo de ojo, papila, excavación, mácula, arcadas vasculares, donde tenemos que describir desde el brillo que presenta, porque no es lo mismo el brillo en todos los pacientes. En pacientes mayores de edad no debería haber brillo en el fondo del ojo y en pacientes jóvenes sí. Entonces, si uno ve que ese brillo no está acorde a su edad, podemos poner aumento del brillo no fisiológico. Y le podemos pedir una tomografía, por ejemplo, de mácula y ver si se está debiendo ese aumento de brillo a una membrana epirretiniana, etcétera, etcétera, como nombraron las chicas. Después tenemos la parte media de la retina y la parte extrema periferia, donde ya vemos la hora serrata, que es donde tenemos que llegar a ver cuando hablamos de degeneraciones. Acá hay otro corte, donde también se está poniendo la hora serrata en la parte extrema anterior. Y acá, como lo veríamos por delante y por detrás, ¿no? Entonces, en la parte anterior tenemos ya el limbo, tenemos la esclera, tenemos el iris, tenemos la pupila y tenemos el cristalino. Y por atrás, a ese mismo nivel, por eso les hablaba de la importancia del limbo esclerocorneal, ahí tendríamos, en esta zona, tendríamos lo que sería ya en la parte posterior, viendo de atrás para adelante, tenemos la hora serrata. Acá también se ve el cristalino, acá se ven las fibras ciliares, y acá, bueno, de adelante para atrás todo, ¿no? La conjuntiva, la esfera y la coroides. Luego, a ver. En cuanto a los que eran las capas de la retina, que muchos hablaron en la maqueta, las capas de la retina, más que importarme la función de cada capa, vamos a ver de repente las más importantes. Que la retina está formada por 2 estructuras laminares, la externa, que es el epitelio pigmentario, y la parte ya interna, que sería
la retina propiamente neurosensorial. Entonces tiene que conocer a partir de dónde se habla de un desprendimiento de retina, qué es lo que se desprende. La retina neurosensorial está encargada de la fototransducción, hace la integración, la adaptación, la visión de los colores y la respuesta eléctrica. Entonces, las células fotorreceptoras, los conos y bastones, son las células más importantes. Las neuronas de conducción son las bipolares y las ganglionares. Las neuronas de asociación son las horizontales, amácrinas, centrífugas e interplexiformes. Y las de sostén son las de Müller, las microglías y los astrocitos. Entonces son todas las células que conforman la retina. Después pueden, si les gusta o les interesa, estudiárselas y ver dónde están. Punto. Luego, vamos a ver solamente esta, que es la del epitelio pigmentario de la retina, que es una sola capa de células ricas en melanina, que se extienden hacia los bordes del nervio óptico en la parte posterior y hacia la hora cerrada en la parte anterior. Su porción basal está en contacto con la membrana de Bruch de la coroides y su vértice contiene esas microvellosidades que rodean los conos y bastones. Y estas están encargadas de la limpieza de la retina, y cuando se empiezan a alterar empieza a aparecer la patología como la degeneración macular. ¿Cuáles son las funciones? Absorber la luz e impedir su reflexión, por eso tienen melanina. O sea, hacen como una cámara oscura dentro del ojo. Una cámara oscura es la barrera hematorretiniana, que está formada por las uniones que son de diferente tipo, puede ser ocludes o adherens, son diferentes formas de unirse a las células, que lo van a ver en histología. Producen también la restauración de la fotosensibilidad de los pigmentos visuales, que se disociaron en la respuesta a la luz, que eso ocurre en los conos y bastones, y producen también la fagocitosis y eliminación de los discos eliminados por los conos y bastones. Hasta ahí me parece importante. Por eso funciona como barrera, ¿sí? No deja pasar ciertas moléculas de gran tamaño, por eso es la barrera hematorretiniana externa, el epitelio pigmentario de la retina. ¿Cuál otra? La de los fotorreceptores, ¿sí? La de los fotorreceptores, conos y bastones, son los que actuarían, según ya habíamos visto, que si con luz, que sin luz, que dónde están más concentrados, cuál tienen la agudeza visual más potente, cuáles funcionan en la periferia, que son los bastones. Todo eso lo habíamos visto ya. Entonces, esto. La fobia central es donde tiene la fobia. Habíamos dicho que es la parte más discriminativa de la agudeza visual, la mejor agudeza visual, y está formada por los conos. Y los bastones, no es que no vean, pero ven menos. Entonces, en cantidad, la agudeza visual de un cono es 20-20 y de un bastón 20-400. ¿Bien? Nunca va a haber más que eso. Lo que producen también, lo que son sensibles a la luz, todo esto lo habíamos visto ya, eso no hace falta. Entonces, acá, este cuadrito les compara cómo ven los conos, cómo ven los bastones, su sensibilidad a la luz, su cantidad en lo que sería la agudeza visual, cómo están distribuidos, su número y qué tipo de pigmento tienen. ¿Qué más? La fobiola es la que se componía enteramente por conos. ¿Qué más? Bueno, esto de la cantidad y cómo van disminuyendo en base a cómo se va, vamos saliendo de la fobiola. No es tan importante. A ver, ¿qué otra capa? La nuclear interna, no me interesa. La de células ganglionares, ya. La de células ganglionares sí, porque habíamos dicho que eran las que se afectaban más con el tema del glaucoma. Entonces, la capa de células ganglionares son los cuerpos de las células ganglionares y sus axones son los que forman el nervio óptico. Son las fibras, los axones de las células ganglionares son los que forman el nervio óptico. Ahí está. Las capas, las células ganglionares, que son sus axones, son los que formarían el nervio óptico. Entonces, esa es la capa muy importante. Su prolongación, entonces, es la que continúa hasta abandonar el ojo como parte del nervio óptico. Sus dendritas se ramifican por el extremo opuesto de la célula dentro de las otras capas. Bueno, esas son las interdigitaciones que tienen dentro de las capas. Básicamente que sepan que sus axones son los que forman el nervio óptico. Ya está. Fibras nerviosas ganglionares, que son los axones que van a formar entonces
la capa de las fibras del nervio óptico, las evaginaciones axónicas de las células ganglionares, forman una capa aplanada paralela a la superficie de la retina y esta aumenta de espesor conforme los axones convergen en el disco óptico. Los vasos retinianos, incluida la red capilar superficial, están principalmente en esta capa. ¿Ya? Entonces, acá tienen. Esta era la célula ganglionar que vimos en la otra fotito y cómo sus axones van a ir a formar el nervio óptico. Entonces, es la capa que se ve dañada en el glaucoma. Bien. Listo, está ahí con capas. Espérenme, me voy atrás. Es lo básico de todo lo que hemos visto. Generalidades, capas de la retina, sobre todo qué es la fobia, la mácula, qué es lo que ve, cómo lo ve, qué tiene, cono, bastón, listo. Ahora vamos a las degeneraciones de la retina. Entonces, hablamos de degeneraciones cuando hay algún cambio estructural. Puede ser central o macular. Entonces, cuando hablamos de central, estamos hablando de un daño a nivel de la mácula, que van a presentar sintomatología común, que es el llamado síndrome macular, donde vamos a ver disminución progresiva de la agudeza visual, discromatopsias, metamorfopsias, deslumbramiento ante estímulos luminosos, conservación del campo periférico, visual periférico, y además de la oftalmoscopía, o sea, ver el fondo del ojo, además de las angiografías fluoresceínicas, contamos con la tomografía de coherencia óptica, o OCT, donde hemos dicho ya que es un estudio no invasivo que nos da una resolución casi histológica de la anatomía macular. Entonces, podemos llegar a ver, como les dije recién, diferentes patologías y diagnosticarlas. Entonces, tenemos una acá, en la letra A, una mácula sana. Acá tenemos, así es la fobia, así se ve la excavación, las diferentes capas de la mácula, donde ya he visto que se pueden distinguir la limitante externa, es todo, la capa coriocapilar, que sería esta, la túnica media, la vascular. Luego tenemos en la B una drusa subfoveal. Luego tenemos en lo que serían los cambios propios de la degeneración macular seca. Eso está formado, ahorita lo vamos a ver, pero eso es básicamente lo que ocurre. Luego tenemos en la letra C cambios propios de una degeneración macular húmeda. Acá algo está infiltrando, la mácula seca genera señales de falta de oxígeno y el cuerpo empieza a mandarle oxígeno a través de neovasos que rompen la barrera, desde acá, de la barrera coriocapilar, y generan neovasos. Esos neovasos, como cualquier neovaso del cuerpo humano, son paredes vasculares frágiles que filtran líquido y sangre, por lo cual empieza a aparecer el edema macular, que ya sería una degeneración macular húmeda. Luego en la letra D tenemos un agujero macular, que básicamente algo ha traccionado aquí y ha roto todas las capas de la fobia, ya no hay, es un agujero total a nivel de la mácula. Luego tenemos en esta letra E un edema donde se ven todas las capas con infiltraciones oscuras, que sería un edema macular, puede ser un diabético, puede ser por otra causa también, puede ser por una oclusión venosa también. Luego tenemos en la letra F una coroideopatía central serosa. Es una patología bastante frecuente en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, donde hay como un desprendimiento de retina, pero a nivel de la mácula, donde se separan todas las capas, pero como está a nivel de la mácula no progresa y se desprende toda la retina. Es como que se queda localizado ahí. Está relacionado mucho con el estrés. El tratamiento es esperar, nada más. Y luego tenemos ahora en la letra G, esta cosita más anaranjada, es una membrana epirretiniana, o sea que en el fondo del ojo, acá lo están comparando con el fondo del ojo, cómo se lo vería y qué sospecharía yo clínicamente, y me apoyo en el diagnóstico tomográfico para hacer mi diagnóstico exacto. ¿Se entiende? Anatómico, con una sospecha de ver solamente un fondo de ojo. Entonces, si yo veo aumento de brillo en el fondo del ojo en un paciente de 70 años, sospecho membrana epirretiniana. ¿Bien? Vamos a avanzar entonces con la degeneración macular seca. La degeneración macular asociada a la edad, para empezar, o sea, es sí o sí, viene con la edad.
es la causa más importante de baja visión. No hablen de ceguera, hablen de baja visión, porque el paciente no queda ciego porque solamente está afectada su visión central. Entonces, es una de las causas más frecuente a nivel mundial de baja visión. Entonces, en este caso, juegan varios factores que están en juego. Por ejemplo, factores genéticos, por eso le preguntamos si hay antecedentes familiares de glaucoma y de degeneración macular. Ambientales también, se ha dicho que la exposición a la radiación ultravioleta, o sea, pacientes que trabajan en la altura, por ejemplo acá en Perú, y trabajan en la chacra, suelen tener mayor predisposición a más temprana edad de una degeneración macular seca. Entonces hay dos tipos de degeneración macular, la atrófica o seca, que es el 80% de los casos, o sea, la más frecuente, donde hay aparición de drusas, que son materiales de desecho que no se limpian bien. Entonces, y la atrófica geográfica. Las drusas son depósitos amarillentos redondeados de material de desecho de la digestión de la parte externa de los fotorreceptores. Entonces, tan importante es que se formen los desechos y se limpien los desechos. Entonces, esta limpieza es lo que baja con la edad, por lo cual el material se va quedando ahí. Y más si hay factores de riesgo asociados como triglicérido alto, presión alta no controlada, diabetes, toda enfermedad que quite oxígeno al cuerpo le afecta directamente a la mácula y hace que esa enfermedad aparezca a más temprana edad. ¿Bien? Entonces, hay dos tipos de drusas, las blandas y las duras. Según el tipo, se asocian más al tipo seco o al tipo húmedo. Entonces, acá tenemos la drusa, cómo se va acumulando como un material de desecho. Acá está la capa coriocapilar y esto se ve en el fondo del ojo así, como puntitos blancos, que ya estamos hablando, puede ser confluentes, puede sospechar que esté mezclado, puede ser duro y blando. La característica te dice si es duro o es blando, o sea, si es muy chiquitito, muy circular, muy de bordes netos, duro. Si vemos que es chiquitito, pero tiene los bordes como edemita, blando. Entonces, según el tipo y la cantidad, pueden volverse húmedos. Entonces, acá te relaciona cómo va avanzando, cómo va disminuyendo, cómo va alterando la calidad de ese paciente en cuanto a su agudeza visual central al principio y cómo en la parte avanzada, ¿no? Ellos no tienen la visión central, tienen una mancha negra que les obstruye la visión central. Entonces, bueno, habíamos hablado del epitelio pigmentario, cómo tiene un papel esencial en la sobrevida de estos fotorreceptores. Los bastones, o sea, los bastones que están en la periferia, desprenden los discos usados gastados al alba y los conos lo hacen al atardecer. Entonces, estos discos son fagocitados por el epitelio pigmentario que está en íntimo contacto con los segmentos externos de los fotorreceptores, y estos discos gastados son digeridos por la acción de enzimas y degradados para ser reciclados. Sin embargo, con el paso de los años, este mecanismo tan perfecto de renovación circadiana empieza a fallar. Entonces, las moléculas alteradas por el daño oxidativo no son reconocidas por las enzimas y el material no digerido empieza a acumularse como basura dentro del epitelio pigmentario, y estos productos de degradación incompleta constituyen los gránulos de lipofucsina que se acumulan dentro del epitelio pigmentario. Entonces, esta parte nos sirve para entender por qué los tratamientos funcionan como solamente paliativos y no como restauradores de esta zona que ya está alterada. Entonces, en un sujeto joven hay abundantes melanosomas y escasos gránulos de lipofucsina. En un paciente con degeneración macular seca relacionada con la edad, hay escasos melanosomas y abundantes gránulos de lipofucsina. Entonces, y acumulación de material que no está degradado en la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario. Entonces, conforman esto las drusas y la membrana de Bruch. Bueno, acá en este dibujito te hablan cómo van siendo los cambios, ¿sí? A nivel de cómo son los cambios en la juventud y cómo en la vejez. Entonces, estamos hablando de degeneraciones asociadas a la edad, que son normales, pero que hay patologías que lo aceleran y que cómo afectaría en este caso, más que la agudeza visual, la calidad de vida del paciente. Entonces, acá podemos comparar también un fondo de ojo y una tomografía. Entonces, en el OCT, las drusas se aprecian como sobreelevamientos localizados de la banda del epitelio pigmentario, que lo están viendo acá. Estos elevamientos como irregularidades, como jorobitas,
serían las drusas. Y en el fondo del ojo podemos ver esos puntitos blancos, decimos, hay una degeneración macular ya. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar? Como les dije hace rato, todo lo que le quite oxígeno. Otros factores de riesgo frecuente en la mujer, es más frecuente en la mujer. Hablan con un tema de que tienen mayor esperanza de vida, o sea, en castellano las mujeres viven más que los hombres actualmente. La enfermedad es también más frecuente en personas de raza blanca y de iris claro por un tema de filtración de la radiación UV. El tabaquismo es un factor de riesgo bastante importante, comprobado en muchos estudios, y se ha calculado que las mujeres que fuman más de 25 cigarros por día tienen un riesgo relativamente mayor, de 2.4 mayor que una persona normal, por eso yo fumo 24. En varones el riesgo relativo para fumadores es de más de 20 cigarrillos, la exposición a la luz ultravioleta, es difícil cuantificar esto, pero yo les puedo decir por mi experiencia que no hay paciente que no venga del campo que no tenga degeneración macular seca, porque no usan lentes, no les gusta protegerse de la luz UV, tienen un tema muy social de que no pueden usar anteojos, que si le ven con anteojos en el campo ya piensan que están enfermos y no quieren ellos usarlos, no quieren prevenir. La obesidad también es otro factor de riesgo, sobre todo asociada a la panza dura, digamos, ¿no? La obesidad, ¿cómo le dicen esta panza? Abdominal, que es aumento del diámetro acá, no del índice de masa, pero bueno, son panzas duras, no son blandas, no son gordos blandos, digamos, colgadas, sino son panzas que tú tocas y son duras. ¿Por qué? Porque tienen grasa entre los intestinos, no está la grasa en la piel, digamos. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo es? La grasa debajo de la piel. ¿Ah? Panículo adiposo. El panículo adiposo está debajo de la piel, ¿no es cierto? Pero este está entre el todo, entre el intestino. Si tú abres esa panza, sacas grasa, pero adentro muchísimo. Entonces son pacientes con obesidad de este tipo, tienen mayor riesgo de todo, de hipertensión, de diabetes, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, el cigarrillo, los colores y la exposición a la radiación. Bien, entonces las drusas, acá les muestro, tenemos al examen oftalmoscópico, las drusas se ven como pequeños depósitos redonditos, habíamos dicho, de color amarillento, de ubicación subretiniana. Las pequeñas y puntiformes de límites bien definidos se llaman duras, y las que son de tamaño intermedio o grandes o bordes no definidos, llamadas blandas. Son el marcador clínico de la enfermedad. Durante muchos años pueden ser asintomáticas sin comprometer la visión, pero en la medida que transcurren los años, estos pacientes pueden hacer una de las dos formas de enfermedad, ya sea la atrófica o seca o la húmeda con neovascularización. Entonces acá tenemos las blandas, acá tenemos puntiformes, secas, y la atrófica o cicatrizal. Entonces, obviamente ya saben cómo afecta. Sigamos. La húmeda, en el caso de la húmeda, este dibujo está muy bueno, te dice cómo acá la parte ya, la sensación de disquemia, dije, atraviesa para irrigar esta zona y genera esas neovascularizaciones que hacen que son vasos de mala calidad, bla, 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 y generen fluido subretiniano que se ve en el fondo del ojo como hemorragias o zonas como blanquitas, como edema. Entonces ya decimos, acá hay una degeneración macular húmeda o exudativa. Dice, gracias a Dios es menos frecuente, la otra del 80%, esto es un 10%, pero el problema de esta es que afecta más rápidamente la agudeza visual si no es tratada. ¿Por qué? Porque se genera como que el cuerpo dice, hoy hay inflamación, te cicatriza rápido. Entonces la cicatrización de esa zona genera obviamente una peor recuperación de la agudeza visual en caso de que se requiera tratamiento con los antiangiogénicos. Esta sería lo peor que te pasa, que es una cicatriz disciforme, que ya se ve todo cicatrizado, chao, no hay que poner Avastin, nada, porque no va a volver a ver. ¿Bien? Y estas son otras patologías. Acá tenemos también una comparación que está buena de un fondo de ojo con un angiofluoresceíno y con una OCT. Entonces,
Si queremos realmente decir, uy, a ver, tenemos en el fondo del ojo un poco de edema, un poco de sangre, pero quiero ver si está habiendo fuga de líquido, o sea, está habiendo un sangrado activo o una pérdida de líquido del vaso activo, entonces le pido una angiofluoresceína y actúo con fotocoagulación. O no está habiendo un sangrado activo, entonces le pongo antiangiogénicos. Entonces, los antiangiogénicos, como dijo Machel, se lo colocan en protocolo, en los edemas, en los tratamientos, como tratamiento de las húmedas, pero como no se sabe, no hay una respuesta exacta, el tratamiento se hace hasta que en la OCT no se ve nada de inflamación, siempre y cuando hay una respuesta en cuanto a lo que es la recuperación de la agudeza visual, significativamente. Si no recupera, pues nada, no se hace nada. A ver, acá está, igualito que mencionó Machel, las inyecciones intraoculares a nivel del vitrio se hacen si es fáquico o pseudofáquico, es importante la distancia. Se mide 3.5 milímetros para los pacientes que son pseudofáquicos y 4 milímetros de limbo para inyectarle dentro del ojo en los fáquicos, o sea, los que no se han operado de catarata. El líquido ingresa en el vitrio y es el tratamiento para la forma neovascular. Hay varias drogas, han visto, la más barata, no es que sea la mejor, es el Avastin, y fue descubierto de casualidad, se usaba para el cáncer de colon. Entonces vieron que un paciente con cáncer de colon su agudeza visual mejoró y era porque tenía neovascularización a nivel de la mácula. Entonces eso sería uno de los tratamientos que se puede hacer. En la seca lamentablemente no, en la seca lo único que se hace es apoyo con antioxidantes, luteína, zeaxantina, cada vez hay más protocolos para eso, pero en castellano ninguna vitamina detiene el envejecimiento normal que ocurre con la edad. Lo único que hace es enlentecer lo que hace la edad. ¿Entiendes? Ya, entonces, cuando lo sospechamos, hablamos de la parte clínica, cuando hay metamorfopsias, cuando la grilla de Andel está alterada, vemos que el paciente se queja de ver distorsionado, bla, 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 le hacemos las tomografías, diagnosticamos y listo. Tenemos ya el diagnóstico y vamos, ¿alguna pregunta de esto? ¿De degeneración macular central? No, vamos a la periférica, así terminamos. Entonces las periféricas, las degeneraciones de la retina periférica que están cerca de la hora serrata, pueden ser adquiridas, ¿sí?, de causa involutiva, muy frecuente entre la población general, sobre todo en los miopes. ¿Por qué? Porque los miopes habíamos dicho que tienen ojos grandes con retinas estiradas, con retinas delgadas, adelgazadas, etc. Entonces lo más importante son los que pueden dar lugar a la formación de agujeros o desgarros en la retina periférica, predisponiendo a un desprendimiento de retina. Son asintomáticas, las degeneraciones pueden ser asintomáticas y pueden ser tratadas también con láser, es como la fotocoagulación que vieron para secar los neovasos en los diabéticos y en las oclusiones. Lo mismo, con ese tipo de láser se cierran las degeneraciones que vamos a ver que pueden predisponer a un desprendimiento de retina. Entonces acá hay una foto con todos los tipos de desprendimientos que se ven en la parte extrema periferia. Hay desprendimientos asociados, puede haber una embaba de caracol con una latiz, puede haber un agujero con una latiz, y así, se asocian. Entonces, si vemos alguna ruptura, alguna debilidad, así como esta, ¿no?, ya como tracciones y etcétera, se le recomienda al paciente que se suelte la retina para evitar ese desprendimiento. Entonces hay muchos tipos de degeneraciones, acá les he puesto, no hace falta que se los lea, pero para que las conozcan, podemos encontrar todas estas formas de degeneraciones en la retina extrema periferia, baba de caracol, y solamente se tratan las que generen predisposición al desprendimiento. Después está otra patología de degeneraciones periféricas que se llama retinosquisis adquirida, que es básicamente un desprendimiento de retina sensorial en dos capas, una externa ocoroidea y una interna, o hacia la parte del vitrio. Hay una separación, entonces esta retinosquisis, en la mayoría de los casos, son condiciones sin importancia, en muy pocos casos pueden llevarnos a un desprendimiento de la retina total,
para lo cual es imprescindible que se asocie a otro tipo de degeneración. Entonces, son patologías que se pueden encontrar inclusive de casualidad, ¿ya? En ecografía, por ejemplo, podemos ver la separación de las capas de la retina. Entonces podemos pedir, no voy a pedir una OCT en una retina periférica. ¿Por qué? Porque no estudiaría esa zona, la OCT. No está preparada para la retina periférica, está preparada para la mácula, para el nervio óptico y para medir el nervio, las fibras nerviosas, pero no para ver la extrema periferia. Entonces yo tengo que estudiar extrema periferia, o la veo, y si no la veo, ecografía. ¿Bien? Y esta vez la mácula, cómo está separada todas las capas, y cómo se vería en el fondo del ojo. En la parte extrema periferia se podría ver así, como una línea, como un cordón de separación. Luego tenemos desprendimientos de retina. Perdón, este es otro tipo de degeneración. Degeneración en blanco sin presión, les he mostrado baba de caracol, latiche, etcétera, etcétera. Los blancos sin presión es básicamente que ves blanca una zona de división entre una retina con color con una retina blanca sin apretar el ojo. Y con presión es lo mismo, pero apretando el ojo. O digo, ¿qué? Básicamente son diferentes tipos de degeneraciones, ya está. Después tenemos degeneraciones primarias. Degeneraciones primarias como la retinosis pigmentaria. Una enfermedad muy fea, la verdad, es hereditaria, lamentablemente, va a progresar a la ceguera total. Entonces, un paciente puede llegar a tener los síntomas en 2 etapas de la vida, muy jóvenes, tipo adolescentes, o ya tipo 50 y pico de años, en la cual el paciente lo que más se va a quejar es así como el glaucoma, puede ser una disminución del campo visual, o si le da, hay 2 tipos, ¿no? La que afecta a la parte posterior o la parte periférica. Entonces acá vemos, por ejemplo, la imagen típica en el fondo del ojo son así, como puntitos, como cositas que se llaman osteolitos, donde el pigmento se ve como que se juntó y se dispersó. Entonces, en este caso, el paciente tiene una afección periférica de esta enfermedad, retinosis pigmentaria. Y hay otros donde al revés, aparece aquí las manchas estas y todo el resto se ve color bonito. Pero lamentablemente, como les digo, esta patología va a ir a la ceguera. Entonces ya uno detecta esto y ya le empieza a dar orientación al paciente para que empiece a estudiar braille y empiece a hacer cosas, cosa que se vea preparado cuando le pase. Es así. Después tenemos las miopías degenerativas. Las miopías degenerativas o ya enfermedad de miopía es cuando el ojo crece y no para nunca. Entonces hablamos de miopías de 25 dioptrías, 30 dioptrías, etc. Entonces ya sabíamos que más de 8 dioptrías el paciente no ve ni la E. Entonces ya se considera un paciente con baja visión. El problema de estas miopías es que también, si depende por dónde se estira la retina, si se estira por atrás, hablamos del cono miópico, que es una semiluna, atrofia cororetiniana peripapilar en semiluna, donde no hay retina, no hay coroides y se ve lo blanco de la esclera. Este es un tic de papila, o sea que el nervio óptico no tiene una forma redondita, bonita, sino está en forma de tilde. Eso también genera astigmatismo, que no necesariamente es el tipo de astigmatismo corneal, sino es por la forma de implantación del nervio óptico. Y a veces, inclusive, se estiran tanto que tocan la mácula y todas estas áreas de atrofia cororetiniana blancas pueden tocar la mácula. Entonces, un paciente que va a tener igual baja visión, aunque le pongas 20 dioptrías dentro del ojo, lo operes, etcétera, etcétera. Entonces, estos ya se hablan de miopías degenerativas patológicas, que están asociadas a la mancha de Fuchs. Por ejemplo, hemos dicho que en la zona de la mácula, un sangrado, color también cereza, en este caso no es el color de la mácula, no es una sangre, es en el área de atrofia, que queda como secuela una membrana neovascular que genera también una neovascularización en esa zona, y esa sangre, y listo, también va a tratamiento con anti-VEGF. Y las degeneraciones periféricas, que predisponen a sufrir desgarros retinianos y agujeros, pueden poner en marcha un desprendimiento retinal que se llama regmatógeno. Entonces, acá en este cuadro van a tener una relación entre la miopía y qué patologías oculares existen. Según el grado de miopía,
cuánta probabilidad tienen de tener estas cosas, ¿no? Glaucoma, catarata, desprendimiento de retina y maculopatía miópica. Luego, entonces los pacientes con miopía magna o patológica deben ser revisados periódicamente, se debe controlar la presión intraocular porque ya hemos dicho que también están asociados al glaucoma de ángulo abierto, y cuando aparecen estas membranas que son en la zona de la mácula, hacer las inyecciones a tiempo de un anti-VEGF, que se lo controla con OCT de mácula. Les estoy dando muy rápido la clase porque se supone que ustedes ya saben todo esto. Y luego, vamos a ver, esto ya lo hemos visto, espérenme, el diagnóstico lo hemos visto casi, ¿no? Ecografía, sí. Espérenme, acá, las degeneraciones periféricas, degeneraciones periféricas, retinas centrales y periféricas, el desprendimiento del vitrio posterior, que también es una patología frecuente. Bueno, ustedes saben que el vitrio tiene una degeneración, puede ser fisiológica o patológica. Fisiológica es cuando con la edad el vitrio va perdiendo su consistencia y por lo cual el vitrio se tiene que despegar de la retina, y al despegarse de la retina puede generar atracciones porque hay zonas del vitrio que son normalmente donde se adhieren. Entonces acá te hablan de un desprendimiento perifoveal, acá te hablan de un desprendimiento del vitrio posterior macular sin adhesión, acá te hablan de un desprendimiento casi completo y acá de un desprendimiento total. Entonces esas son las etapas del desprendimiento. Cuando hay un desprendimiento total, en el fondo del ojo se ve este anillo de Weiss, que es cuando se despegó de la papila. En el vitrio se ve eso y el paciente lo primero que te dice: he visto luces, luces, luces y ahora veo un anillo negro. Genial, ya está libre de pecado, no le va a pasar nada, ya se desprendió todo. Pero no, resulta que no. Ahora veo distorsionado porque resulta que mi vitrio estaba muy adherido a mi mácula y pues ahora me dejó un agujero. Eso puede pasar también. Entonces hay que estar con las pautas de alarma. Hemos dicho fotopsias y miodesopsias, ¿sí? Entonces, sobre todo lo que es miodesopsias, fotopsias, nos alarman de algo en la retina. Entonces, el vitrio, acá les puse un dibujito para que vayan entendiendo, y los síntomas, cómo se asocian las moscas y las fotopsias, las luces. Cuando ya las luces, digamos, primero veo cositas negras y al rato o al tiempo veo luces que se hacen más persistentes, es desprendimiento de retina hasta que se demuestre lo contrario. Y sobre todo si luego veo como un telón que me tapa, ya está, se desprendió la retina. Entonces les había nombrado que el vitrio se encuentra unido a la membrana limitante interna, o sea, a la retina, en estas 4 partes, muy normalmente adherido. Entonces, las complicaciones que puede tener, consecuencias o complicaciones de un desprendimiento de vitrio: los desgarros, los agujeros en la retina, un desprendimiento de retina, un agujero macular y un sangrado en la retina. Esas son las complicaciones. Parecidas a las del desprendimiento de retina como tal. Y como último, el desprendimiento de retina. Entonces, el desprendimiento de retina es la separación de la retina, habíamos dicho neurosensorial, de la capa más externa de la retina, el epitelio pigmentario, habíamos hecho 2 capas ahí, toda la neurosensorial y la del epitelio pigmentario. Esto último queda adherido a la coroides porque esta es la zona más laxa, y el desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina puede suceder en ciertas circunstancias como la degeneración macular húmeda, donde hay una hemorragia y también se desprende el epitelio pigmentario, pero ya en la zona de la mácula, que no tiene mucha importancia. Ahí no te deja ciego. Todo lo que pasa en mácula no te deja ciego. Entonces, las formas clínicas del desprendimiento son el regmatógeno. Regma es igual a agujero, es igual a agujero. Entonces, cuando es el más frecuente, aparece un agujero, un desgarro en la retina, por el cual va disecando el resto de las capas y separando la retina. Obviamente que los agujeros en la parte superior del ojo avanzan más rápido el desprendimiento que si tengo un agujero en la parte inferior del ojo, porque por gravedad de arriba para abajo es más fácil que de abajo para arriba. Entonces hay que ver esto. Se desprende la retina, entonces acá está el desgarro, acá está el epitelio pigmentario, acá está el líquido subretinal, empieza a disecar de arriba para abajo más rápido, siempre y cuando no afecte la mácula,
yo me opero y recupero mi visión perfectamente. Me afecta la mácula, chao, no sabemos qué va a pasar, no sé cuándo voy a ver. Entonces tenemos el reumatógeno, tenemos el traccional, que es otro tipo de desprendimiento, generalmente se da en los diabéticos con retinopatía diabética proliferativa. Entonces en los que tienen proliferaciones a nivel del vitrio, son como cuerdas que empiezan a jalonear, jalonear, jalonear y me pueden traccionar, desprender la retina. Y el exudativo es el menos frecuente, la retina se desprende por procesos exudativos de los vasos coroideos y se pueden asociar a toxemia del embarazo, que es muy frecuente en hipertensas por el embarazo, coroidopatía serosa central, que es la que les mostré hace rato. También puede estar eso asociada a una post-fotocoagulación panretinal. O sea, yo puedo hacerle una panfotocoagulación de toda la retina por ser un diabético proliferativo y le genero un desprendimiento exudativo de la retina. También hay hemangiomas, tumores, etcétera, metastásicos que nos podría provocar un exudativo. ¿Ya? Entonces acá tenemos una fotito del traccional, cómo está la cuestión delante de la retina, es como fibras, y el exudativo puede ser un melanoma, un cáncer, una metástasis. ¿Bien? Esto blanquito es el desprendimiento de retina. Luego, a ver acá, en cuanto a lo que es la clínica, todos también tienen los mismos síntomas, como les dije, que el DPB, que el desprendimiento del vitrio, moscas, destellos, cortina o metamorfosias, ¿sí? Entonces podemos ver ya en el fondo del ojo una bolsa móvil blanquecina, que sería esta, con pliegues, qué sé yo, y vemos si no llega a la mácula. Entonces, si es mácula afectada, obviamente es más urgente la cirugía, y mucho depende del tiempo que ha pasado desde que se empezó con los síntomas, porque si no ha pasado mucho tiempo, la retina se restituye quirúrgicamente y el paciente recupera su visión. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Depende. Entonces, si esto es un desprendimiento total, donde apenas se ve el nervio óptico ahí, al fondo. Todo esto está desprendida la retina. Entonces, el pronóstico depende de dos factores. En cuánto lo han tratado y si es mácula on o mácula off, o sea, afecta o no afecta la mácula. Otros factores pronósticos son la existencia o no de patologías acompañantes, el tamaño del desgarro, la localización, las dificultades que tenemos para evaluar o no ese ojo, porque puede tener catarata, etcétera, etcétera, o puede tener una hemorragia también en el vitrio. Y si nada, si lo dejamos ahí, listo, no me puedo operar, no tengo plata, porque salen carísimas las cirugías. Acá en Cusco no las hacen, todas las refieren a Lima, Arequipa. Ah, no, acá en Cusco ya las hacen, hay un retinólogo, perdón. Pero antes no. Entonces todas las referían y demoraban, qué sé yo, si era del Seguro Social, un mes. Cuando llegaba el paciente, el retinólogo de Lima le decía, ya no, porque te va a quedar feo tu ojito, y los volvían a mandar, y a veces no era tan cierto, de verdad que pasa de todo. Y si no pasa nada, no me operan, quedo con esto que se llama el ojo chiquitito, como que ya no tiene función porque no hay nada que lo mantenga con líquido y etcétera, y se llama tisis bulbis. Estaba escrito acá, es tisis bulbis, no tosis. Bueno, también hay tosis, pero no es tosis, tisis bulbis. El diagnóstico, ya lo hemos dicho, observar es lo más importante con oftalmoscopía binocular indirecta, ecografía, que me permite ver la retina aunque tenga hemovitrio, y si veo algo en la mácula, OCT de mácula. ¿Listo? Y en todo paciente que tenga miopía, etcétera, etcétera, recomendaciones de examinación periódica. Tratamientos, bueno, se saca el líquido, dependiendo de dónde está, se hace un cerclaje, que es básicamente una retinopexia neumática, donde se puede inyectar, se saca el vitrio, se saca el agua que contiene, porque les he dicho que el líquido se va metiendo entre la retina, entonces se mete como un cordón que acordona el ojo así, saca el líquido eso y adentro me meto del ojo con con unos aparatitos que están por acá y con el láser por un lado saco el vitrio, extracción del vitrio, y por otro relleno con tampones. Los tampones son como sustancias que rellenan el ojo artificialmente por un tiempo hasta que la retina esté bien adherida, y pueden ser aire o pueden ser aceite. ¿Bien? Y bueno, entonces dependiendo cómo está dónde está ubicado el desgarro o el desprendimiento, si es superior le pongo gas, porque lo ponen al paciente boca abajo y el gas sube para arriba y me mantiene ahí, pero por 45 días, me tengo que estar así.
Y el aceite no, porque el aceite es algo más consistente que se está en todo el ojo. El problema con el aceite es que puede generar, si no se lo saca, porque hay que ponerlo y luego sacarlo. El aire no, el aire como que se reabsorbe solo. Entonces el aceite puede generarte, así como el aceite quemado, con el tiempo, si no se lo sacan a tiempo, le puede generar un glaucoma, porque si licuefacta el aceite, pasa a la cámara anterior, glaucoma por el aceite. Entonces es medio complejo esto. Y listo, creo que está todo. ¿Alguna pregunta? No, muy rápido todo, pero así es como tienen que entender. Ya, nos podemos ir entonces. 4:20. Entonces la otra clase que les queda es le puedo dar virtual de oftalmoscopía de pediatría, ¿no? Ya. El lunes. No, el lunes no. En la semana, pero desde el miércoles. ¿Pueden ustedes me avisar?